En realidad, no deberíamos existir. No solo nosotros, sino este mundo e incluso todo el universo. Hola a todos. Y esto es algo que la física moderna afirma con toda claridad. Según el modelo estándar, en un brevísimo instante tras el Big Bang, a partir de energía pura, nació la primera materia, electrones, protones y neutrones. Y al mismo tiempo surgió su imagen especular, su gemelo, las antipartículas. Incluso un estudiante sabe lo que ocurre a continuación. Cuando una partícula choca con su antipartícula, ambas se desintegran al instante y liberan potentes rayos gamma, es decir, luz de alta energía invisible al ojo humano. El universo habría quedado sumido en una oscuridad plena, saturada de una luz que no podemos ver. Si el cosmos hubiera mantenido una simetría perfecta, no existirían las estrellas, los planetas, ni los humanos que nos rodean. Solo se extendería un frío océano de radiación. No habría absolutamente ninguna materia. No habría vida. No habría nada. Nada habría llegado a existir. Pero esto es Pangea. Y nosotros seguiremos adelante. Simetría imperfecta, el origen de todo. Por fortuna, esa simetría se rompió. El simple hecho de que estemos aquí significa que, justo después del nacimiento del universo, el equilibrio se inclinó apenas un poco, y ya fuera por azar o por alguna intención de la propia naturaleza, esta favoreció ligeramente al lado de la materia. Aunque solo hubiese existido una partícula de materia extra por cada 1000 millones, habría bastado para que la materia sobreviviera y la antimateria desapareciera. ¿Por qué surgió este desequilibrio? Es uno de los mayores enigmas de la física moderna. Los investigadores lo llaman el problema de la asimetría bariónica del universo. El modelo estándar logra explicar una parte de este fenómeno, pero no es suficiente para explicarlo por completo. El grado de ruptura que predice es demasiado pequeño, completamente insuficiente para justificar nuestra existencia. Es aquí donde entra en escena la teoría de la supersimetría, SUSY, una de las hipótesis más audaces del siglo XX. Según esta teoría, cada partícula conocida tendría un compañero más pesado, una superpartícula, y en el universo primitivo, estas entidades invisibles podrían haber generado la asimetría necesaria. Detectar esas huellas casi imperceptibles es uno de los mayores desafíos de la física contemporánea. Y precisamente para eso existe el CERN, la mayor institución de investigación del mundo situada cerca de Ginebra. Allí aceleran partículas hasta velocidades cercanas a la de la luz para tratar de descifrar por qué quedó la realidad y no la nada. Experimento base: dominar la antimateria. Para desentrañar por qué la materia venció a la antimateria, los científicos pusieron en marcha el experimento base. Se trata de un proyecto que estudia la simetría entre bariones y antibariones, con el fin de responder una de las preguntas más fundamentales de la naturaleza, es decir, si las propiedades de la materia y la antimateria coinciden por completo o si presentan diferencias, aunque sean diminutas. Y en 2025 el equipo de BASE logró una hazaña que antes se consideraba imposible. Consiguieron realizar una transición cuántica controlada, logrando manipular el spin de un único antiprotón. Esto significa que no solo pudieron atrapar un antiprotón, sino que además lograron controlar libremente su estado cuántico. Gracias a esta técnica, ahora es posible comparar los momentos magnéticos de protones y antiprotones con una precisión sin precedentes. Y una vez más, no se encontró ninguna diferencia. Los físicos utilizaron pulsos magnéticos extraordinariamente precisos para hacer que el antiprotón cambiara de un estado de spin a otro como si fuera un diminuto imán. Este es el primer caso en la historia en el que la antimateria responde a una transición cuántica controlada.
Hasta ahora solo era posible comparar propiedades estáticas como la masa, la carga o el momento magnético. Y aún así, no se ha detectado ninguna diferencia, ni siquiera al nivel de una parte por 1000 millones. Pero hoy hemos ido más allá de la simple medición. Hemos entrado en la etapa del control dinámico, abriendo la puerta a una nueva generación de experimentos con una precisión extrema. Si en alguna de estas transiciones el antiprotón mostrara un comportamiento, aunque sea mínimamente distinto del protón, significaría que existe un defecto en la simetría del universo. Y tal vez ese diminuto defecto sea justamente lo que permitió que la materia sobreviviera y que nuestra existencia fuera posible. Cuando la materia y la antimateria siguen reglas diferentes. Entonces, ¿por qué la materia venció a la antimateria? La respuesta parece esconderse en el comportamiento de partículas más complejas, es decir, los bariones como los protones y los neutrones que dan forma a nuestro mundo. Enfrentarse a este misterio es la misión de uno de los experimentos más emblemáticos del CERN, el LHCb, el Large Hadron Collider Beauty Experiment. Su nombre proviene del quark beauty o quark fondo, uno de los 6 tipos de partículas fundamentales. Este experimento observa la desintegración de partículas pesadas producidas dentro del colisionador para investigar cómo se rompe la simetría fundamental de la naturaleza durante esos procesos. En 2017, el equipo de LHCb observó por primera vez una ruptura de la simetría CP en la desintegración del barión pesado lambda B0. Conviene recordar que la ruptura de la simetría CP ya había sido confirmada en 1964 en la desintegración de los kaones neutros y posteriormente también en los mesones B. Pero lo revolucionario del descubrimiento de 2017 fue que se trató de la primera observación en un barión, un componente constitutivo de la materia y no en partículas elementales inestables. Y en 2021, los científicos avanzaron aún más al confirmar una ruptura similar en otro barión, el Xb-. Que el mismo fenómeno aparezca en varios tipos de bariones constituye una prueba poderosa de que no se trata de una coincidencia, sino de una auténtica tendencia del universo. Pero antes de seguir, ¿qué es exactamente la simetría CP? Se trata de una de las leyes más fundamentales que rigen el universo. En principio, cualquier fenómeno físico debería comportarse igual si se invierte en un espejo, P igual a paridad, y si además se cambian los signos de todas las cargas de las partículas, C igual a conjugación de carga. En ese caso, la materia y la antimateria deberían actuar de la misma manera. Sin embargo, la naturaleza parece hacer un pequeño truco. Los experimentos del LHCb revelaron que cuando una partícula y su antipartícula se desintegran, las probabilidades de producir ciertos resultados presentan una ligera diferencia. Por ejemplo, un barión tiene una probabilidad apenas unas milésimas de porcentaje mayor que su antipartícula de desintegrarse en un conjunto específico de partículas que incluye un protón. Esta pequeñísima desviación es precisamente la ruptura de la simetría CP. A simple vista parecería un margen insignificante, apenas unas milésimas de porcentaje. Pero en el universo primitivo, donde estas desintegraciones ocurrían billones de veces por segundo, esa diferencia minúscula tuvo un impacto decisivo. Con el tiempo, esos protones sobrantes y los electrones producidos por procesos similares dieron lugar, a lo largo de miles de millones de años, a toda la materia que vemos, las estrellas, los planetas y nosotros mismos. Pero aquí viene lo crucial. Ese efecto observado aún no basta. Para generar un protón extra por cada 1000 millones, como ocurrió en la realidad, este mecanismo es demasiado débil. En este proceso solo se produciría un protón excedente por cada billón de billones. Los físicos concluyeron que, aunque el mecanismo existe, su efecto es extremadamente insuficiente. Esto implica que en el universo primitivo debieron actuar partículas desconocidas o fuerzas aún no identificadas,
capaces de producir una ruptura de simetría mucho más fuerte. Encontrar sus huellas es el camino para acercarse al gran interrogante: ¿por qué existe el universo y no regresó a la nada? Y para avanzar hacia esa respuesta, necesitamos transformar la antimateria en un material que pueda manipularse de forma cotidiana, y no solo en una muestra extremadamente valiosa. Esa posibilidad se abrió gracias al TELMAX, el nuevo y avanzado dispositivo desarrollado por el CERN. TELMAX, el laboratorio de antimateria del futuro. Para profundizar en el misterio del origen de la materia, los físicos no solo necesitan nuevas ideas, sino también nuevos instrumentos experimentales. Y en 2025, el CERN puso en marcha un nuevo dispositivo precisamente para este propósito, TELMAX. Su nombre oficial es Test Line for Machine and Antimatter Experiment, es decir, una línea de pruebas para experimentos con equipos y antimateria. TELMAX es una nueva plataforma de investigación que amplía la tecnología del anillo de antiprotones de ultrabaja energía ELENA. Allí, los antiprotones producidos en el colisionador se desaceleran casi hasta quedar en reposo, dejándolos en un estado adecuado para los experimentos. TELMAX funciona como un banco de pruebas para las tecnologías del futuro, nuevos detectores, métodos de captura y almacenamiento de antipartículas y sistemas capaces de controlar campos magnéticos con una precisión extrema. Es aquí donde los físicos perfeccionan las técnicas necesarias para poner literalmente la antimateria bajo control. Hasta ahora, los experimentos con antimateria se realizaban por separado, en proyectos como BASE, ALPHA o ASACUSA, con cada uno de sus propios métodos. TELMAX integra por primera vez estos enfoques en una sola plataforma de investigación, creando un entorno compartido al que equipos internacionales pueden acceder conjuntamente. Hoy en día, los físicos pueden probar sus ideas en el mismo lugar donde se generan los antiprotones y entrenarse directamente en el manejo de los equipos y de la propia antimateria. El objetivo de TELMAX es que podamos manipular la antimateria con la misma naturalidad con la que tratamos la electricidad. Y quizá desde esta modesta línea de pruebas, situado en lo profundo del subsuelo, nuestro entendimiento de la simetría del universo avance hacia una nueva etapa. Porque para comprender de verdad por qué la materia triunfó, es imprescindible aprender a manejar la antimateria con total libertad. El error indispensable que dio origen al significado. Tal vez gracias a experimentos como BASE, LHCb y TELMAX, estemos por primera vez asomándonos al instante en que el universo eligió el lado de la materia, al momento en que la simetría perfecta se quebró y esa ruptura se convirtió en la razón misma de nuestra existencia. Si este mundo hubiera estado completamente equilibrado, simplemente no estaríamos aquí. La materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente en un instante justo después del Big Bang. Pero la naturaleza cometió un pequeño error: una sola partícula de materia extra por cada 1.000 millones de antipartículas. Y ese margen de error, esa justicia imperfecta del universo, fue la fuente de toda belleza y de toda la vida. Cuando estudiamos la antimateria, en realidad no estamos buscando un simple reflejo de la materia. Lo que buscamos es el instante de la elección, el momento cuántico en el que las leyes físicas permitieron la existencia de la vida. Y quizá esa elección no fue un accidente. Tal vez el propio universo necesitaba la presencia de alguien capaz de comprenderlo. Alguien que tras miles de millones de años construiría un acelerador bajo tierra en Ginebra, atraparía antiprotones, vería en ellos su propia sombra y entendería que no son simples partículas. Entendería que la vida es un error deliberado y que precisamente ese error es lo que da sentido a la existencia. Si existe algún patrón dentro de este error, entonces la antimateria no es un enemigo, sino un recordatorio de que en el universo no hay tal cosa como un equilibrio perfecto. Lo que existe es una lucha interminable entre la luz y la oscuridad, y es en ese estrecho límite
donde nace la vida. Si te ha parecido interesante el video de hoy, no olvides dejar una valoración y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Y bien, hasta la próxima. Adiós.